Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con lo que el jueves pasado empezamos y titulamos tres juicios, un solo rey. No y un solo rey, no son dos temas, es uno. Tres juicios, un solo rey, ¿sí? Y lo que estuvimos tratando fue el primer juicio que nos encontramos y tenía que ver con el juicio del Tribunal de Cristo, ¿vale? No vamos a repasar para que podamos avanzar con lo que tenemos por delante, pero bueno, ahí es a donde estábamos. Son las cosas que han de venir, las cosas que los acontecimientos que vendrán. Entonces, si no hay mucho interés en la palabra bíblica, pues enseguida podríamos desconectar y decir, bueno, yo no voy a estar, o no, mi interés está más aquí en la tierra y bueno, Dios sabe cómo va a hacer las cosas conmigo y yo con Él. Pero no se trata de eso, se trata que en alguna de estas partes, según lo que nosotros hayamos vivido aquí en la tierra con Cristo, vamos a estar en uno o en otro juicio, ¿vale? Cuando hablamos de juicio, nadie quiere ser juzgado porque parece que se desvela su mentira y parece que se desvela lo que ha estado ocultando de mucho tiempo, parece que no es tan grave como para tener yo un juicio tan severo de parte de Dios y empiezan a surgir preguntas que son vanas al fin de cuentas. Pero si nos centramos, veremos que si hemos sido creyentes en esta tierra, verdaderos cristianos nacidos de nuevo, por el tribunal de Cristo vamos a pasar. Vamos a pasar y nuestras obras como cristianos van a ser juzgadas. Y es de lo que el tema que nos tratábamos el jueves anterior, van a ser juzgadas. ¿Por qué? Porque habrá unas recompensas. ¿Por qué? Porque el creyente en su tiempo de vida cristiana, su obra no ha sido para él, no ha sido algo vano, no ha sido algo para que los demás me vean de cómo sirvo a Dios y demás, pues eso tiene que ser juzgado. Y esas obras van a ser, dice, pasadas como por fuego, van a desaparecer y dice que no perderás tu salvación, pero entrarás tú solo con tu salvación, porque es una promesa del Señor, que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero habrá una pérdida y la pérdida son las recompensas. Entonces es el mismo pensamiento que podemos seguir cuando entremos en este otro juicio. Es decir, bueno, yo aquí en la tierra pues haré lo que pueda y dar toda mi vida, negarme, todo mi tiempo, todo mi espacio, seguir claramente las pisadas y la obra de Cristo. Dice, pues bueno, no creo que tenga tanta repercusión. Pues la va a haber, porque el tiempo en la tierra es muy corto. Los acontecimientos que vienen, futuros, las cosas que son por venir, hay tiempos y espacios muy largos, hasta que entremos en la eternidad, que ya es, la misma palabra lo indica, eternidad. Ahí ya no hay tiempo. Ahí es a donde lleguemos, tenemos que llegar como personas que hemos aceptado la verdad, que hemos servido a Cristo, que hemos estado en los 1000 años de reinado de Cristo, otra vez aquí el Señor en la tierra, y hemos estado reinando juntamente con Él. Hemos estado ahí. Entonces todo tiene mucho espacio, mucho tiempo. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, que es la que leemos o la que deseamos leer y entender, nos habla de cosas que van a acontecer, que van a venir.
Unas que nos van a tocar más de cerca y otras que no. Pero va a haber 3 juicios. 3. Entonces, vamos a entrar en el juicio de las naciones, que es a donde nos quedamos la otra vez, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios acerca de este juicio que va a haber a todas las naciones, pero no todas las naciones de un tiempo. Vamos a explicar esto, ¿vale? Pero tenemos que empezar y avanzar. El juicio de las naciones ocurre en la tierra. Decíamos que el tribunal de Cristo es algo que ocurrirá en el cielo, a donde está el Señor. Pero el juicio de las naciones ocurre aquí en esta tierra, sí. Inmediatamente después de la gloriosa venida de Cristo, cuando el Señor vuelva, porque sí que hemos creído en el que el Señor estuvo y que fue colgado en un madero y que pagó por los pecados. Creemos en esa situación y como hemos creído, el Señor en su promesa nos ha salvado. ¿Ves? Pero Él vendrá otra vez. Los primeros profetas profetizaban de la primera venida de Cristo, la Iglesia. Ahora el mensaje es que el Señor viene otra vez. Maranata, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Pues en esa segunda venida, ¿verdad?, hay un espacio intermedio entre cuando la Iglesia, los verdaderos creyentes, sean llevados con Cristo, empezarán 7 años de lo que conocemos como la gran tribulación. Un tiempo de juicio en esta tierra, de destrucción y de juicio severo a la humanidad. La Iglesia no va a estar. Pero todas estas personas que queden, que no hayan sido llevadas con el Señor, son personas que han negado a Cristo. Han hecho lo que han querido sin tener en cuenta ni a Dios, ni a sus mandamientos, ni a su juicio, ni al futuro, ni al presente, ni al pasado. Han hecho claramente lo que le ha venido en gana. ¿Ves? Pero ahora estos 7 años van a haber un juicio severo en esta tierra. Bien, pues dice que inmediatamente la segunda venida del Señor, gloriosa, que ahora lo vamos a leer, en esa gloriosa venida del Señor, inmediatamente comenzará, ¿verdad?, el juicio de las naciones. ¿Qué significa? Vamos a verlo. Aquí el Señor dice que no juzga a los creyentes, sino a los pueblos sobrevivientes. Esto es importante. En este momento acabará la gran tribulación y va a haber el juicio en el que estamos ahora. Dice, pero juzgará no a las personas individualmente, sino, dice, a las naciones. ¿A qué naciones? A las naciones que hayan terminado o hayan quedado en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del juicio sobre esta tierra. Habrán quedado naciones. Han quedado naciones. Y Israel estará ahí, en ese grupo de naciones, ¿verdad? Los creyentes en Cristo en esta época serán arrebatados juntamente con lo que conocemos como la Iglesia de Cristo. Sí, porque han creído en el Señor. Pero las promesas para el pueblo de Israel continúan. Y estas naciones van a sufrir un juicio. Se termina esa situación muy fuerte y ahora continúa con otro juicio. Un juicio que es para las naciones. Como he dicho, no es un juicio individual, es un juicio sobre naciones y naciones. ¿Qué tipo de naciones? Dice que si no es para los creyentes, dice, sino a los pueblos sobrevivientes en el tiempo de la tribulación. O sea, la tierra no va a ser devastada de la humanidad, no va a desaparecer, va a sufrir una gran pérdida en esta humanidad. Y esto lo creemos o no lo creemos. O pensamos de que la palabra de Dios no nos miente y esto va a ocurrir, o la creeremos. Entonces, va a haber naciones que queden de ese tiempo. Bueno, el criterio del juicio. Hay un criterio,
un por qué van a ser juzgados. Bueno, el criterio será cómo trataron al pueblo de Dios y al mensaje del reino durante el periodo de la tribulación. Este es el criterio del juicio de las naciones. ¿Cómo trataron al pueblo de Dios en esos momentos? ¿Cómo le trataron? ¿Cómo trataron el mensaje de Dios en esos momentos? Momentos de juicio, momentos de tal, donde gente aún así dice que se rebelará contra Dios. Se rebelará en esos tiempos contra Dios de una manera bastante severa también. Y contra el mensaje del reino que viene, porque los siguientes serán los 1000 años del reinado con Cristo. Yo sé que son cosas que, si no tienes una base un poco extensa de la palabra de Dios, puede que quede ahí un poco como un conocimiento, pero bueno, todo llega. Nunca está mal oír, porque por la fe es por el oír, y creeremos de que esto va a ser así. Diremos, bueno, entonces, ¿en qué Dios he creído? ¿Qué Dios más injusto? ¿Qué Dios más severo? No tiene que ver tanto con eso. Tiene que ver con que el hombre desafía día tras día a un Dios que es un Dios santo. Y la ira de Dios se va a manifestar de una manera santa, o sea, justa, totalmente justa, porque la humanidad se ha enfrentado a un Dios santo, totalmente santo y poderoso, creador de todo. Cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación, perdemos, sí o sí. No hay ganancia, nunca. No hay religión que nos saque de ese juicio, no de este en concreto, pero sí del juicio, a donde será el juicio final de todo y ya no habrá remedio para nuestras almas, ¿vale? Aunque esto ya ha acontecido, porque la persona que salga de esta tierra sin Cristo ya está condenada. Va a tener que esperar a una resurrección para ponerse delante del último juicio, que es el gran trono blanco. ¿Sí? Y es Jesucristo en los tres donde va a estar presente. Él es el juez, porque ha sido designado como juez. ¿Sí? El otro día lo dije, pero había un par de versículos que teníamos que haber leído acerca de esta realidad, que va a ser el Señor, Señor Jesucristo, el que va a juzgar y a tener el juicio uno por uno Él. ¿Sí? Bueno, durante este periodo. Ahora, vamos a leer en el capítulo 25 de Mateo. Y los versículos 31 y el 46, que ahí es a donde se va a desarrollar todo este asunto que estamos hablando. Del capítulo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga, y dice, ¿cómo viene? En su gloria, de una manera gloriosa, dice, y todos los ángeles y todos los santos ángeles vendrán con él. Entonces dice que se sentará en su trono de gloria. Él viene a reinar, y esta es la segunda venida del Señor. Viene no en cuestiones de pecado, porque Él ya pagó por el pecado del mundo, viene a reinar en esta tierra. 1000 años. Se dice pronto, ¿verdad? Literal, 1000 años va a estar el Señor reinando. Y ahí va a estar siguiendo los acontecimientos el Señor muy de cerca, donde la intervención de Dios en la humanidad va a ser muy cercana, ¿sí? Y dice, en su trono de gloria. Y ahora empezamos con esto. Dice, y serán reunidas delante de Él, ¿qué dice? Todas las naciones. ¿Qué naciones decíamos que van a ser reunidas delante de Él? Las que sobrevivieron a la gran tribulación. Esas naciones se van a tener que poner delante del Señor. Bien,
delante de él todas las naciones. Y ahora dice, y apartará los unos de los otros. O sea que aquí, en esta situación, va a haber una separación. Vamos a poder visualizar algo en este sentido. Naciones, no sabemos cuántas quedarán después de la gran tribulación y de lo que pase en esta tierra, pero estas naciones dice que van a sufrir una separación. Aquí. Y apartarán, delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Como aparta, dice el pastor, las ovejas de los cabritos. Nos da como un punto de vista para que nos hagamos podamos visualizar algo, ¿no? Una separación. Vale. Ahora, y pondrá las ovejas a su derecha. Bien. Y los cabritos los pondrá a su izquierda. Esto hay que saber de qué está hablando, que ahora entraremos en ello. Dice, entonces el rey, con letra mayúscula, ¿sí? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Entonces el Rey, el Señor, el que viene a reinar, el que va a descender en su gloria con sus santos ángeles, dice que Él va a ser los que lo va a separar. Unos a derecha y unas naciones a la izquierda, unas naciones a la derecha y otras naciones a la izquierda. Vale. En esto las naciones de la izquierda van a ser muchas, algunas, las que queden, no lo sabemos. Pero la nación de la derecha tiene que ver con el pueblo de Israel. La promesa del pueblo de Israel. Que estarán en esa gran tribulación, porque la iglesia no estará. También ahí habrá creyentes que ya no se llaman iglesia, porque la iglesia ya no está, que hayan creído en medio de esos 7 años. Todo lo que tenga que ver con el pueblo de Dios, ya sea el pueblo de Dios como Israel, ya sea pueblo de Dios como parte de él, como creyentes, a la derecha. Esta es la separación. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ves? A la hora de interpretar esto, muchas veces nos hemos ido a que es un juicio para salvación, ¿no? Por como parece que lo está diciendo, que el reino, dice el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y creemos, o se ha interpretado alguna línea de interpretación de este pasaje, lo que cree es que tiene que ver con la salvación. La salvación es en Cristo Jesús. Y aquí está hablando de naciones, no de individuos, de naciones, ¿vale? Preparado desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios que ya vivimos, que hemos estado viviendo desde el principio hasta el final, Él ya lo tenía, estaba todo programado. O sea, su plan no es un plan de, pasa esto, plan B, o plan A, que se me ha escapado esta situación, no. El plan estaba desde la fundación del mundo. Y el reino no habla del reino final de los cielos, habla del reino milenial, que es lo que se van a encontrar. Porque aquí lo que va a estar hablando es que va a haber que entrar en el milenio. En estos 1000 años, alguien tiene que entrar en esos 1000 años. No es una puerta, sino es una situación en el tiempo espiritual y muy diferente, muy diferente a lo que antes se había vivido. ¿Vale? Bueno, este es el reino milenial y la fundación del mundo ya se sabía. 35. Ahora nos da una descripción, y esto a veces también lo hemos confundido a que puede ser también algo que es como un deber de la Iglesia del día de hoy, al sediento, al hambriento, al preso, al desnudo. Eso hay que atenderlo. Eso hay que atenderlo a día de hoy. Pero al estar en este contexto, tenemos que leer conforme al contexto. Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces dice que los justos le responderán diciendo, Señor, dice, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuándo fuiste forastero, y te atendimos en todas estas cosas? ¿Cuándo ha sido, Señor? No nos hemos dado cuenta. ¿Cuándo ha sido? Dice, y respondió el rey, otra vez con letra mayúscula, y responderá Cristo a estos que preguntaron, y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, dice, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto hay que encuadrarlo en el contexto en el que estamos. Va a haber mucha necesidad en ese tiempo por lo que está aconteciendo en esta tierra, ¿vale? Pero habrá personas y naciones que van a atender al pueblo de Dios, que no se van a aliar con el anticristo para hacerles un mal. No, lo que van a hacer es cuidar, atender, estos servicios que estamos viendo. Habrá naciones que lo hagan, porque estamos hablando, me repito, de naciones que no se han aliado con el anticristo, porque él va a estar devorando, va a estar haciendo mal en una manera muy, muy fuerte, muy poderosa, y sobre todo contra el pueblo de Dios. Todo lo que tenga nombre de Dios, perteneciente a Dios, palabra de Dios, cualquier cosa de eso, el anticristo, que sería bueno que, ahí está un poco base del conocimiento para poder entrar en esto, pero el anticristo, el que está en contra de Cristo, y no solo eso. Y aquí encaja muy bien esta palabra, dice anticristo. Dice, sí, el que está en contra de Cristo, sí, y el que quiere suplantarle, también significa eso. Porque en el trono donde el Señor viene a sentarse, Él dice que va a querer y se va a sentar ahí. Va a querer suplantar al Señor. Y eso no va a poder. ¿Ves? Pues habrá naciones que se alíen con este. Y esto es una persona que, aquí hay varias interpretaciones. No es un demonio como tal, sino que es una persona con un dominio de Satanás muy, muy fuerte, donde tendrá un poder, y un poder de persuasión, de un poder de convicción, un poder militar, un poder en toda la tierra, suplantando al Señor, haciendo como una copia mala de quién es el Señor, porque el Señor sí que puede sustentar, sí que puede ganar, pero Satanás no. Y va a utilizar esta persona. ¿Quién es? No sabemos. Es una propaganda que viene, como nos dice la palabra de Dios, que dice, cuando oigáis paz y seguridad, ¿qué pasará? Que vendrá la destrucción repentina. Las naciones lo estamos viendo que se están moviendo. No es de ahora, pero ahora parece que ha tomado un punto que ahora ya no se mueve tanto como con dirigentes, aunque sí, toda nación tiene un presidente, tiene un dirigente y demás, pero representa a naciones. Y hay naciones que están en un completo desafío al pueblo de Dios a nuestros tiempos. Estamos hablando, ¿ves?, de naciones. De naciones. Pero habrá naciones también, en medio de todo esto, y cuando acabe la gran tribulación, que hayan estado ayudando al pueblo de Dios. Dice, ¿cuándo te ayudamos, Señor? Dice, cuando visteis a un cristiano o a un israelita, que tengo yo promesa para ellos. Dice, sí, pero no han creído en ti. Bueno, pero hay una promesa que sí, que ellos van a ser salvados. ¿Ven? Entonces, ¿por dónde íbamos? Sí, 35. Es que necesito explicar mucho todo porque no tenemos a lo mejor tanta base como para sujetar todo esto, ¿no? Sí. Bueno, estaba hablando de las naciones que están muy en contra. Bueno, de hecho en España, todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel,
huelgas, manifestaciones. Ya lo veis, pero no solo en España, en Europa, todo en contra del pueblo de Dios. España ya tuvo un gran acontecimiento con los judíos de su tiempo, donde fueron echados también de España. Tiene ya un precedente, ¿ves? Pero todo esto tiene que ver con naciones. En nuestra actualidad, aunque ahora mismo estamos hablando de las cosas que van a venir, pero este espíritu continúa y va a continuar hasta que todo acabe. Hasta que todo acabe. Bien. Sí. Vale, pues saltamos al 44, que es, bueno, la contestación. No, perdón, en el 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda. Ahora le toca a los de la izquierda, que en un momento determinado le llamo cabritos, ¿no? Como el pastor, ovejas, cabritos. Bueno, a los de la izquierda. Ahora les dice a estos, dice, apartaos de mí. Malditos. Malditos. Al fuego eterno. Preparado para el diablo también y para sus ángeles. Preparado para el diablo, para sus ángeles y para estos pueblos que han ido totalmente haciendo un daño al pueblo de Dios. Ahora sufrimos muchas cosas, ¿verdad? El hecho, a lo mejor, en ciertos países como en España, en el occidente, Sudamérica y demás, pues la persecución es de una manera, ¿no? Más o menos se puede sobrellevar, quizás, y demás. Pero hay, hoy por hoy, naciones en el mundo que ser cristiano es tu vida. Corre en peligro tu vida. Entonces, hay gente que ya está probando esto en nuestro tiempo. ¿Ves? Pero dice, malditos, en contra del pueblo de Dios. Eso es muy peligroso, ir en contra del pueblo de Dios. Dice, porque el que va en contra del que es mío va en contra de mí. El que va en contra de uno que es mío, y míos son uno de estos pequeños, habla del pueblo de Dios, y los israelitas, nosotros, va en contra de mí. ¿Sí? Y empieza a decirle lo mismo. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, todo lo contrario, me restringíais la comida. Tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero. Es lo mismo que lo anterior. Estaba desnudo, enfermo, también en la cárcel, no vinisteis a visitarme. Entonces, dice, también ellos les responderán. Estas naciones van a tener una respuesta también. Le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento, sediento, forastero, enfermo, en la cárcel? Esto es lo que hemos leído. El Señor va a reunir a todas las naciones. Fijaros el poder que tiene el Rey, el Señor. De una manera que no puedes llegar a tener una comprensión más o menos que te deje un poco con un entendimiento pleno. Todas las naciones de esta tierra, el Señor las va a reunir y les va a decir esto y esto. Y estos van a decir, ¿cuándo ha sido esto, Señor? Esto es un acontecimiento de lo porvenir. Y a veces estamos en esta tierra como cristianos y andamos jugando con tonterías, ocultando cosas, siendo muy escasos en todo. No sé en quién hemos creído o cómo hemos creído o cuál es el agradecimiento por la salvación. ¿Entiendo mi salvación? ¿Entiendo que estoy salvo y que no voy a ir al fuego eterno? Ya, si lo entendemos, yo te digo, andaríamos en otra historia, en otra forma muchas veces. ¿Vale? Bueno, termina el versículo 44 y dice el 45, entonces le responderá diciendo, el Rey, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, fuisteis en contra en este tiempo malo de sufrimiento
Aún así te aliaste con el anticristo para hacer daño al pueblo de Dios. Dice, tampoco lo hiciste por mí. ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál ha sido tu motivo por el que has perseguido en estos tiempos al pueblo de Dios? ¿Qué son tus enemigos? ¿Qué es lo que provocaba tu corazón para hacer todo esto contra el pueblo de Dios? Pues son preguntas, pero llegan tiempos futuros en que todo vendrá y tendrá su respuesta. El hombre no acepta a Cristo porque no quiere. No es porque no, es que no, yo no puedo, es que me hicieron, es que dije. No quiere, en su corazón no quiere. Entonces esta situación va a ser juzgada de una manera u otra, en un tiempo u otro, pero necesita juicio. Esa situación es necesario ser juzgada, porque no ha ido en contra de una religión, ni de una estatua, ni de una institución, a saber, ha ido en contra del mismo Dios. ¿Sí? Tampoco lo hicisteis por mí. Y el último versículo dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Juicio eterno, castigo eterno, perdón, y vida eterna. ¿Vale? Yo sé que a lo mejor había sido mucho mejor haber hecho todo esto en una pizarra para poder seguir los acontecimientos de una manera visual, nos habría ayudado bastante. Pero bueno, ya empezamos sin pizarra, ponernos ahora con la pizarra, como que tal, pero podía haber sido buena idea. Bien, tenemos este pasaje que es a donde vemos esta situación hablada por Jesús. Pero tenemos que ir poco a poco, versículo por versículo, viendo y aclarándonos todo el texto que hemos leído. Ahora, versículo 33 vamos a leer. Volvemos atrás porque hemos leído todo el texto completo. Y ahora dice lo que hemos leído, dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Bien. Las ovejas se refieren a las naciones que no, ya lo he dicho, cooperaron con el anticristo. Estas son las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor. Dice, estas son las que no cooperaron con el anticristo. Habla de los cabritos. Dice, son las naciones que sí que cooperaron con el anticristo. Sí, lo hicieron, como lo están haciendo hoy. Muchas naciones en contra. Y son asuntos espirituales, que posiblemente le preguntes a alguien cuáles son tu argumento para ir en contra de los cristianos de este tiempo, cuál fue el argumento que llevó a imperios a ir en contra de los primeros cristianos. Por ejemplo, cuando hubo las grandes persecuciones del Imperio Romano. Dímelo, ¿cuál es tu motivo? Posiblemente no sabría, no tendría ningún... No, porque yo... No habría algo claro, es algo espiritual que se crea en el corazón por algo, por rebeldía. Y el diablo utiliza la rebeldía del hombre, y como no puede rebelarse contra Dios, porque contra Dios nadie puede rebelarse porque moriría inmediatamente, se rebela con todo lo que tiene nombre de Dios y todo lo que tiene como pertenencia a Dios, que son la Iglesia en este tiempo, los cristianos, y en su tiempo el pueblo de Israel. Esa es la manifestación de la situación. Vale, ahora, versículo 34, vamos a ir así un poquito. Entonces el rey le dirá a la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Recordamos y aclaramos. No tiene que ser, no tiene que ver, perdón. Cuando habla aquí, es que esto es importante para ir, cuando dice venid
benditos de mi Padre, ¿no? Parece que son los salvos. Pero yo quiero recordar una y otra vez, lo voy a decir bastante, que tiene que ver con naciones, no con individuos salvos. Entonces, no tiene que ver benditos por la salvación, que es lo que he dicho ahora, sino naciones particulares. Dice que se les permite entrar en la edad del reino milenial. Son naciones particulares, a lo que le está diciendo, que se les permite entrar. Mira, hay un punto aquí que yo no voy a incidir mucho en ello, pero tiene que ver con naciones, estas naciones que no estaban en contra, que no se aliaron con el anticristo, que no fueron persiguiendo al pueblo de Israel, que se les va a dar la oportunidad de entrar al milenio para que crean en el Señor Jesucristo. Y te digo que lo van a hacer, y van a creer, y van a estar en el reino. El Señor no hace las cosas, vamos a probar a ver si estos, con lo que han visto y demás. No, Él sabe. Van a tener oportunidad de entrar. Dice, benditos del Señor, los que habéis ayudado al pueblo en medio de una situación de 7 años de desastres y demás, ¿verdad? Me gustaría aclarar esto porque si en otro momento hablamos de estos 1000 años del reino del Señor, que sería poder seguir con este tema, cuando el Señor esté ya en la tierra, sus pies en la tierra, en el trono, en Jerusalén, reinando las naciones, ¿no? Reino de paz, de justicia. Se me fue. Sí. El tema de que va a haber una regeneración de la tierra. O sea, la tierra va a ser dañada bastante, mucho. Esto hay que leerlo. Cuando en Apocalipsis hay los pasajes que nos dicen pues la destrucción de la tierra y demás. La tierra, como la conocemos ahora, va a quedar bastante dañada. Pero cuando entremos en el milenio, y esto también hay que leerlo, y lo podemos leer en el libro de Isaías, donde el Señor va a hacer una regeneración de la tierra. Y una regeneración que va a ser, como Isaías nos lo cuenta, de tal calibre que dice que León estará junto al cordero y no se lo comerá. Que el niño, dice, que jugará con la serpiente y no le picará. O sea, será una situación tan diferente, tan buena, tan esperada por la humanidad. Y eso también va a ocurrir. Pero falta una última regeneración. Y la última regeneración de la tierra, y esa parece que es muy buena, va a ser cuando venga lo que leemos en Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí va a haber otra regeneración en la tierra y la tierra va a ser diferente, ¿verdad? Hay cosas que no van a cambiar de situaciones. Como la tierra va a ser la tierra, con regeneraciones, esto es un espectacular. Esto dices, bueno, pues ¿cómo va a ser? Pues ya lo veremos. Cuando estemos reinando con Cristo, los que estaremos y los salvos en la tierra, veremos cómo el Señor, pues cómo lo hará. Estas cosas, ¿no? El poder de Dios es incalculable, es todopoderoso. Pero todas estas cosas pasarán. Vale. Estábamos en el 34. Dice, naciones particulares, dice que se les permitirá entrar en la edad del reino. Yo tengo otro apunte aquí que dice que las ovejas representan a las naciones que honraron. Las ovejas, dice que representan a las naciones que honraron al pueblo de Dios, le honraron. Dice que recibieron a los mensajeros del reino, les recibieron. O sea, no todas las naciones van a ir, pero habrá naciones que estén en este punto.
que recibieron a los mensajeros del reino y que se sometieron a Cristo, ¿veis? En el mismo tiempo de la tribulación dice que habrá gente que se someta a Cristo. Sí, permitiéndoles entrar en el reino milenial. Yo sé que de repente tener un tema como este, pues, pero no todos acabamos de empezar y necesitamos un poco más de avance en el conocimiento de las cosas que han de venir. Pero tiene que ver con esto. Si tomamos apuntes, a lo mejor en otro tiempo dijimos, yo sé esto. Yo me hice hasta esquemas para poder seguir bien estos últimos tiempos, las cosas venideras. Y ahora ya me las sé de memoria. Pero al principio las tenía, yo me hice mi esquema para poderlas entender. Y lo que iba a pasar entre una situación y la otra, todas estas cosas. Siempre hay que buscarse el mecanismo para entender ciertas cosas de la Biblia, ¿vale? Bueno, versículo 35. Ahora dice Cristo, habla básicamente aquí a Israel. Y el trato por varias naciones durante la gran tribulación. Prácticamente es seguir lo mismo que hemos dicho en el versículo 34. Básicamente habla del pueblo de Israel, el trato que ha tenido el pueblo de Israel en la gran tribulación. Ahora dice que en el 37 los justos no... lo que no está hablando es a ver, vamos a leerlo. Dice entonces los justos, porque habla de los benditos y de los justos. Ahora, los justos tampoco tenemos que equivocarnos que han sido justificados por Cristo. No habla de eso, habla de naciones, ¿vale? Entonces dice que los justos en Cristo no es por salvación, sino por la relación justa con Israel, por otras naciones. Estos son los justos en los que habla en este pasaje, en los que han tenido una relación justa con el pueblo de Dios. Por algo han entendido, han querido hacerlo, han querido ayudar, han querido honrar al pueblo de Dios en medio de una situación muy difícil y hasta algunos, muchos, dice, lengua y nación, se convertirán en tiempos tremendamente difíciles. Si quieres saber los tiempos difíciles, cómo serán, hay que leer en Apocalipsis. Es un libro que a veces creemos que nos da un poco de pavor o de tal, pero es un libro más. Ora antes de leer, ora por él, que podamos entenderlo. ¿Vale? Bueno, del 37 pasamos al 41. Dice, entonces dirán también los de la izquierda, ¿verdad? Aquí ahora tenemos en el mundo los partidos de derechas y los partidos de izquierdas, pero no tiene que ver con esto. Aunque en una parte están ahí, el ateísmo que provoca el comunismo, este tipo de cosas, el quitar las cosas de Dios y hacer leyes totalmente amorales en contra de los mandamientos de Dios. Bueno, no podemos pegar esto con pegamento, pero bueno, de acuerdo a lo que hemos dicho, derechas de izquierdas. No tiene que ver, pero bueno, hay algo que parece que tiene un punto de conexión. Bueno, los cabritos, dice, son las naciones rebeldes que rechazaron la verdad, que persiguieron a los santos. Dice, este juicio no se refiere a la salvación individual, sino a una posición nacional, de naciones en el reino. Las naciones justas entrarán en el reino milenial como pueblos restaurados, pero los rebeldes, que son los de la izquierda, los cabritos, dice que serán destruidos. Totalmente destruidos. No entrará ni una nación en este tiempo del milenio, ninguna. Por los hechos que estamos relatando, por los hechos que vemos en la palabra de Dios. No entrarán.
habrán ido, como digo, en contra del pueblo de Dios. ¿Vale? Las naciones, dice que obstaculizaron o trataron de dañar a Israel durante este tiempo. Es curioso, casi desde tiempos y tiempos atrás, el ser cristiano, el tener una creencia viva, el tener una vida recta, una vida de verdad recta, algo que agrade a Dios, siempre eso conlleva, parece que persecución, parece que lleva malestar a las otras personas, parece que lleva a ver si te pongo una zancadilla, parece que siempre surgen insultos acerca de este tipo de personas. Siempre, desde mucho tiempo ha sido así y vemos que futuro seguirá siendo. Estábamos en el versículo 41, obstaculizaron y trataron de dañar al pueblo de Israel. Bien, el último que voy a comentar de esta manera es el 45. El 45, merece la pena volverlo a leer, dice que entonces le responderá el Señor diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis por uno de estos pequeños, tampoco lo hicisteis, tampoco, ¿qué dice? A mí. Yo he apuntado algo aquí acerca de esto. Estos son los resultados de las acciones de estas naciones. El resultado de estas naciones, de las acciones de estas naciones, tiene que ver aquí. ¿Qué quiere decir? El Señor dice: bendecir a los que pertenecen a mí, es bendecir a Dios. Si maldecimos al pueblo de Dios, es maldecir a Cristo. Este es el resultado de las naciones de la izquierda. No bendijeron al pueblo de Israel, no bendijeron a los creyentes, no les van a bendecir, no les van a ayudar, los van a dañar. El resultado es que dice: a mí me lo estáis haciendo. Por tanto, yo bendeciré a los que habéis bendecido a mi pueblo. También dice: dañar al que pertenece a Dios es dañar a Dios mismo. Y a veces pasamos por alto esto, ¿verdad? Dice: bueno, esto tiene que ver con naciones, con potencias, pero una nación se compone ¿de quién? De individuos. Individuos que se juntan, ¿verdad? Individuos que se juntan con un mismo pensamiento y una misma filosofía y forman un grupo, para bien o para mal. Entonces, si dañamos al pueblo de Dios, a Dios le dañamos. Si maldecimos al pueblo de Dios, maldecimos a Dios. Este es el resultado de estas naciones, ¿vale? 46, dice, y terminamos, dice, pronto, después de la segunda venida, los líderes de las naciones, estos hombres que hoy y más adelante, no sabemos hasta cuándo el Señor empezará con todo esto, solo el Señor lo sabe, escrito está. Los líderes de ahora son todos quieren tener parte en el mundo, ya sea en mandatos, ya sea en poder económico. Es un líder que parece como que agrupa el pensamiento de su nación, ¿verdad? El hecho de las votaciones, sale alguien que tiene un líder o un presidente que es por mayoría o por juntarse unos con otros según la constitución que tengan, y parece que ahí ese hombre es el que tiene el pensamiento mayoritario de su nación. Entonces, dice que pronto después de la segunda venida, los líderes de las naciones que trataron de ayudar al anticristo contra Israel, hay muchos, los que vemos el telediario, ¿verdad? Sí. Dice, serán ejecutados. Esas naciones
junto con su líder, desaparecerán. Consecuencia, mirarán, dice, y en consecuencia dice que mirarán eternamente, estarán eternamente en la perdición. En cambio, dice que los que trataron de ayudar a Israel, a su pueblo, dice una oportunidad. Para las otras naciones va a ser una oportunidad de aceptar a Cristo. Oportunidad. O sea, quiero decir, es lo que hablábamos antes. Si dañáis a uno de mis pequeños, habla de su pueblo, a mí me dañáis. Si no bendecís a un pequeño, a mí no me bendecís, me maldecís, ¿verdad? Entonces el Señor toma cartas en el asunto y hay una bendición. Hay una bendición. Dice que pasarán al milenio estas naciones con oportunidad de aceptar a Cristo. Fíjate hasta qué punto el Señor es misericordioso, ¿no? Como Él sabe también cómo van a ocurrir las cosas y que todas estas personas que se les va a dar esta oportunidad de entrar al reino, son personas que van a aceptar a Jesucristo, pasarán. Y habrá 1000 años, como dije y hemos dicho, y de un gobierno que no tiene nada que ver con lo que se ha conocido en esta tierra. El pueblo de Israel tuvo ese acometido para que el resto de la humanidad, de los pueblos de toda la tierra, vieran que había un pueblo que no tenía nombre, pero sí tenía nombre. Era el pueblo que tenía nombre, los demás pueblos no tenían nombre. Y el nombre era, Israel es el pueblo de Dios. Ese pueblo es mío. Y dice, y le dio la ley, y el gobierno, y la manera de cómo vivir de cara a Dios, agradando a Dios, para que fueran luz a las otras naciones. Pero fracasó el pueblo de Israel varias veces. Entonces el pacto era con ellos, pero ahora el pacto con la humanidad no es por medio de su pueblo, sino por medio de Cristo. Cristo tomó el lugar. Y esto es lo que nos encontramos en nuestros días. Y queremos saber, queremos ir adelante, queremos saber qué es lo que acontecerá. Porque como creyentes estaremos en el tribunal. Como creyentes estaremos en el milenio con el Señor. Como creyentes, ¿verdad? Podremos saber estas cosas. ¿Que nos quedan lejos? Por supuesto. Pero forma parte de la Biblia. Si no fuera de interés para ninguno de nosotros, el Señor no habría escrito esto. Porque si nosotros ahora estamos todavía en un tiempo que futuro, no sabemos cuándo es. Cuando Jesús dejó escrito esto, más lejos estaban. Entonces yo me pregunto, dice, ¿por qué el Señor sí que lo que dejó escrito? Porque es importante. Es importante, porque tenemos que tener respuesta para la gente. Dice, no, yo cuando no importa el infierno, no importa nada. Dice, sí, me dice, mira, va a pasar esto, esto y esto y esto. Y el Señor va a utilizar su propia palabra en tu boca para que pueda sembrar la semilla de verdad en cualquier alma. ¿Sí? Amén. Pues vamos a orar y que Dios nos ayude, ¿no?, a tener en cuenta todas las cosas que están en su libro. ¿Vale? ¿Sí? Amén. Que soy